Bien, hermanos, estaba pensando en qué podríamos compartir de la palabra para hoy, que me correspondía a mí. De veras, a veces yo sé que para quienes comparten, de repente piensan, bueno, ¿qué sería útil? ¿Qué sería bueno? ¿Qué es necesario hasta cierto sentido decir a los hermanos, no por nuestras palabras, sino qué mensaje puede ayudarnos a todos a no solo crecer en el conocimiento de la Biblia, sino empujar, impulsar hacia una vida cristiana con sentido y eh, que refleje, que refleje lo que somos en Cristo. Y sabemos que la lucha en realidad no es nuestra. La obra y la lucha no es nuestra, hermanos. La vida cristiana no es un asunto de nuestro parecer, no es un asunto de nuestro alcance mental, individual, es un asunto que sale en la mente y el corazón de Dios. Y toda ella eh, eh, está ligada justamente a el plan de Dios de que seres humanos creados habitemos un día hechos perfectos en Cristo. Aún más allá se podría decir que el mismo Adán y Eva que fueron puestos en este planeta, que mientras no pecaban, eran personas seguramente totalmente ajenas a las personas que fueron posteriormente a aquel triste momento en el que, pues, ya sea que se empezaron a dejar por el engaño, pero que decidieron por sí mismos tomar del fruto que Dios les había advertido, no coman de él. ¿Cuántas veces es algún reflejo ese de la naturaleza humana también, ¿no? El decir a alguien, no tomes de ahí, o no vayas a agarrar esto, no te subas ahí. Y cuando menos pensamos es justamente lo que se hace, ¿no? Eh, entonces estaba pensando en ese plan de Dios, pero también pensaba en, ahorita que estamos memorizando Filipenses, bueno, también pensé que era bueno saber y entender un poco más sobre lo que memorizamos y su mensaje. Eh, Muchos estudios a través de los años, tal vez hemos escuchado o nosotros mismos hemos compartido sobre esta carta de Filipenses como una de las cartas a una iglesia, eh, diríamos, que tenía el impulso constante de expandir la palabra, tenía el impulso constante de ser ellos mismos y no necesariamente esperar que alguien viniese y los impulsara a salir a predicar la palabra. Entre las cosas que el apóstol Pablo podríamos decir que habla sobre estos hermanos, es eso. O sea, gente que ellos mismos tomaron la iniciativa para extender la palabra en sus alrededores, donde ellos se reunían como iglesia o en la ciudad de Filipos, donde ellos estaban. Así que creo que entonces en ese sentido algo tendríamos o podríamos aprender de estos hermanos, de los cuales el apóstol Pablo se expresa de diferentes formas, ¿no? Y sabemos ahora, por lo que estamos memorizando también, que era una constante en la mente y en el corazón de Pablo la vida espiritual de esta iglesia. Y no nada más de esta iglesia, de hecho Pablo tenía esa, diríamos, cualidad de tener en forma constante las iglesias donde había tenido la gracia de parte de Dios para formar y levantar. No se olvidaba de ellos, no se olvidaba de los hermanos, aunque en algún momento dado de su vida ya no pudiese recorrerlos
ya no pudiese ir y visitarlos y verlos. Les comentaba a los hermanos el viernes que este próximo sábado, si Dios lo permite, iremos mi esposa y yo a Saltillo. Y la intención en esta ocasión de ese viaje es para vernos con todos aquellos jóvenes que en aquellos años se convirtieron de las escuelas de la universidad, algunos del TEC de Saltillo, como Víctor Hugo Hernández, Candelario, Cande, que algunos lo conocen así, de otras, de escuela de medicina, como Irma, Mirna, de la Escuela de Ciencias Químicas, Cheto, y algunos otros. En fin, de varias escuelas de la universidad donde el Señor nos permitió compartir el Evangelio. En una ocasión tuvimos la oportunidad de pensar cómo podemos extender el mensaje, hacerlo más amplio. Y se nos ocurrió, bueno, pues gracias al Señor por ser impulsados para eso, se nos ocurrió pasar una película con mensaje, obviamente. Buscamos cuál sería el auditorio más grande de las escuelas de la universidad allá en Saltillo. Y pues el más grande, al parecer, resultó ser el de la Escuela de Medicina, ahí en Saltillo. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no pensamos en ese auditorio y lo solicitamos como estudiantes de la universidad? Dijimos, y entonces esa fue la intención, ¿no? De ir a buscar este espacio para pasar la película a los estudiantes. Y resulta que, gracias a Dios, nos prestaron el auditorio. Hicimos un recorrido, a mí me tocó ciencias químicas, me tocó jurisprudencia, o sea, leyes, me tocó Ateneo Fuente, hacer ese recorrido, a invitar estudiantes a las diferentes escuelas, a otros les tocó otras escuelas, y así nos repartimos los diferentes planteles de la universidad para ir a invitar, hacer una invitación a ver una película con mensaje de la Biblia. Pues gracias a Dios, esa película duraba más de 2 horas. Algunos la llegaron a ver, seguramente, que se llama Llama en el Viento. Si no la han visto, búsquenla, ya es antigua, obviamente. Se llama Llama en el Viento. Y por ahí está. Pueden buscarla en YouTube y ahí está en YouTube. No sé si algunos ya la vieron. Esa fue la película que proyectamos en esa ocasión. Y estábamos en la puerta, pues buscando que los estudiantes ingresaran al auditorio. Y en eso llega un muchacho de ahí de medicina, un estudiante de medicina, y me dice, oye, dice el director que si la entrada es gratuita. Sí, por supuesto, es gratuita, pásale. Ah, no, es que quiere ver a uno de ustedes. Ah, sí. Y ahí voy yo con el director. Dígame, director. Oye, entonces la entrada, ¿pueden ir todos los estudiantes que quieran ir? Sí, ¿cómo no? Suspendieron las clases, teníamos el auditorio a reventar, literalmente a reventar. Sentados en las escaleras, atrás, parados, dijimos, es muy difícil que duren más de 2 horas viendo la película. Pues así fue. Se quedaron más de las 2 horas que duró la película. Y esto trae, lo menciono, hermanos, lo menciono por otra razón, no nada más porque quería platicarles de eso. Me topé en el versículo 1 de Filipenses y ahí me quedé. Según yo iba a avanzar para ver los temas diversos que aquí, pero yo dije un día con relación a aquella hace 3 miércoles o algo así, que René se paró, dije, me has dado los temas. No dijo mucho, pero a mí me dio los temas, pues, le dije así. Y aquí está otro de ellos. Una de las cosas que Pablo oraba por la iglesia de Filipos era, como ya lo sabemos, por su crecimiento en ciencia y en todo conocimiento. ¿A qué se refería Pablo? Obviamente no era que fueran a las universidades o las escuelas o a los grupos filosóficos de sus tiempos y aprendieran todo lo que pudieran de lo que en esos años podían escuchar de los filósofos, etc.
No se refería a eso. Pablo se refería a algo más allá de eso, más trascendente que eso mismo. En aquellos años, sabemos, antes de Cristo y después del Señor también, hubo muchos filósofos que pretendían hablar sobre la vida, sobre el universo, sobre la existencia, etc. Filosofaban mucho junto con los griegos, especialmente. Así que Pablo, la exhortación que él hacía era para que crezcan en ciencia y en todo conocimiento. Pero sabemos, hermanos, que él se refería al libro de libros, vamos a decirlo así. ¿Sí? No como lo tenemos hoy, porque no lo tenían como lo tenemos hoy. Pero tenían, cuando menos, todo el Antiguo Testamento. Y las cartas que empezaban ya a recorrer las diferentes iglesias con enseñanza para los hermanos de cómo sería la vida cristiana. Pero vuelvo a pensar, me detuve en el primer versículo y les voy a decir por qué. Cuando Pablo entonces manda esta carta, además de me detuve en la primera porción, Pablo y Timoteo. Ahí me quedé. ¿Por qué me quedé ahí? Porque me llamó la atención algo muy interesante de esta circunstancia. Pablo y Timoteo. Muchos de ustedes, si han leído ya las cartas a Timoteo, se acordarán que él es el que le dice Pablo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, ¿sí? Pensamiento, en palabra y obra. Así que ya con solo decir eso, podemos pensar entonces que Timoteo permanecía todavía hasta ese momento como una persona joven, ¿sí? Como una persona joven a quien el apóstol Pablo dice muchas otras cosas respecto a la importancia de cumplir la tarea, ¿no? Por así lo podríamos resumir. Cumplir la tarea. Timoteo representaría entonces al hombre o al joven con las fuerzas, el ímpetu, la fortaleza física, mental, disponibilidad de hacer e ir a donde fuese necesario. Pero tenemos a Pablo, la otra parte. Y por eso a mí me llamó la atención. Pablo, en los últimos días de su estancia en la tierra, porque en la porción que decíamos de memoria la vez pasada, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ahí terminó la segunda porción de memorización. Pero la tercera, empieza hablando a los filipenses respecto a su deseo de partir y estar con Cristo, y lo decía para mí, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí? Pero a causa de ustedes quedaré para vuestro provecho de la fe. Pablo, por lo tanto, podríamos declarar, pues era el hombre adulto, el hombre anciano, el hombre mayor, el hombre de mayor experiencia, el hombre que había aprendido sabiduría en su vida por la experiencia, y esos contrastes de los cuales muchas veces se habla respecto a las edades de las personas, ¿no? Que aún el mundo reconoce que una persona mayor, fuera de la Biblia incluso, pues en algún sentido ha entendido muchas cosas de la vida, entre ellas
Ya no es la típica persona impulsada para la aventura, sino que ha aprendido a mantener más la calma. Ha aprendido que hay cosas que se pueden hacer y otras que no se deberían de hacer, porque ha aprendido a ver el pozo donde se puede caer alguien. Ha aprendido tantas cosas que puede ser capaz de aconsejar a alguien más joven para que no caiga, para que no tropiece, para que no tome un rumbo equivocado en su vida y que le vaya justamente a dañar. Entonces tenemos la conjugación de una persona que podríamos describir entonces joven, ¿sí? Con el ímpetu de sus fuerzas, con las características de la juventud, y tenemos en contraste a otro hombre en su ancianidad, tal vez, con el servicio, los dos juntos, al mejor de los amos, podríamos decir eso. Es la unión de la primavera y el otoño. A mí siempre me llamó la atención en los hospitales cuando recorría el Sanatorio Español, debido al servicio que algunos años ofrecí de urgencias, me llamaban de día y de noche. Así que muchas horas me las pasaba en el sanatorio recorriendo los pasillos y los fines de semana también. Y siempre me llamó la atención un contraste. En el área, entrando al área derecha, al fondo está el área de maternidad. Sube uno las escaleras y ahí está el área de medicina interna. Y está quirófano hacia el fondo. Me lo sé de memoria por esa razón. Abajo siempre, ¿qué creen que existía en esa área cuando uno pasaba por ahí? Flores, alegría, abrazos, felicitaciones por el nuevo recién nacido. Insisto, ahí está el área de maternidad y ahí está el área de cunas. Ahí es donde ponen a las personas a las mujeres que van a tener sus bebés. En el fondo está el área de cuneros, etcétera. Así que ahí, yo pasaba por ahí, todo era felicidad por el recién nacido, por el bienvenido, por la bienvenida. Pero apenas subía las escaleras y el ambiente cambiaba drásticamente, drásticamente. Arriba estaba medicina interna, estaba terapia intensiva, estaban los quirófanos, etc. Y el ambiente era triste, gris, opaco. Así ese contraste de un piso a otro. Unos llegando y otros partiendo. Y me tocó ver eso. Me tocó tomarle muestras a personas fallecidas que ni siquiera se habían dado cuenta. Es decir, los contrastes son muchos, pero también las ventajas de la convivencia son mayores. La iglesia no se compone nada más de jóvenes. La iglesia no se compone de adultos mayores. La iglesia se compone de familias que nunca deberían de tenerse la idea de que los jóvenes para acá o los jóvenes para allá. Nunca. Sino la iglesia como tal. Las cosas que Pablo le dijo a Timoteo en sus dos cartas, sin duda eran consejos importantes, obviamente inspirados por el Espíritu, para un joven que estaba comprometido con la iglesia y en la cual Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé que ejemplo. Pero también tenemos otro ejemplo en una persona mayor, que era Pablo. Y la combinación de estas personas juntas, ¿sí? Con una misma, diríamos, fundamento, con una misma base para
no solo la extensión del evangelio, sino también en la motivación para las mismas cosas. Hoy en día la filosofía de vida de muchas personas, especialmente jóvenes, es casi, déjame vivir mi vida, yo quiero vivir mi vida. Cuando los adultos tal vez les dicen, no vayas por ahí, porque si sigues por ahí te va a causar daño. Pero hoy parece ser que la libertad significa no órdenes, no reglas, no ataduras, no. Y parece que la juventud hoy en día pretende justamente pensar, o así las filosofías de vida hoy en día le guían a hacer, como si la vida no fuera, si la libertad en la vida fuera no ataduras. ¿Por qué sujetarme a alguien que ya vivió su vida? Hay hijos tal vez que le pueden decir a sus padres, es que tú ya viviste tu vida, déjame vivir la mía. Y no es que se le esté estorbando su vida, ¿sí? Sino que se está buscando en algún sentido de que lo que se ha aprendido en la vida, y sea con tropiezos, sea con éxitos, sea como sea, es la intención transmitirte ese aprendizaje justamente para que tu vida sea más sabia que la mía. Por eso la escritura dice, por ejemplo, reprende al necio y te odiará más. Reprende al sabio y te amará más. Reprende al necio, dile algo al necio y te va a rechazar y te va a odiar. Pero dile algo al sabio y te va a amar. Imagínense a Timoteo rechazando, menospreciando las exhortaciones y las instrucciones y todo lo que le dijo a Timoteo en las dos cartas. Pues no. Tan es así que no las rechazas, no las rechazó y las contrario, las aprovechó. Que ellos dos aparecen en esta carta, Pablo y Timoteo. Pablo, el hombre, insisto, adulto mayor, y Timoteo, el joven, trabajando juntos, con el mismo sentir, con el mismo pensar y en las mismas cosas. Porque es obvio que al escribir esta carta, Pablo y Timoteo estaban juntos. Así como en otras ocasiones, Pablo también menciona a otros que en ese momento que se escribía esa carta, estaban ahí con él. Y Pablo los incluye en ese saludo. Hace muchos años, algunos se recordarán, existió un movimiento que se llamaba Operación Movilización. No sé si Chuy lo conoció. Manuel sí, sí lo conoció. Bueno, me refiero a ellos porque somos de la misma cuna, casi. ¿Se acuerdan ustedes cómo se decía constantemente el testimonio de eso? ¿Cómo empezó ese movimiento? ¿Se acuerdan algunos de ustedes? A ver, Manuel. Así es. La oración de una mujer anciana por un joven. Ese movimiento de Operación Movilización, que era un movimiento evangelístico a nivel mundial, y en el cual tuvimos la oportunidad de participar en algunas. ¿Tú sí participaste también? Dentro de ese movimiento de Operación Movilización, se llamaba así el movimiento, la intención era el recorrido de diferentes países, primero en Europa, con un barco llamado Logos, y posteriormente otro barco llamado Douglas. En ese barco a mí me tocó estar. Y la intención era llevar el evangelio, apoyar a iglesias en las diferentes regiones y por otro también testificar por sí mismos en los diferentes lugares y países a donde recorrían en sus barcos. Las diferentes costas, por ejemplo, aquí cuando vinieron a México, pues recorrieron las costas hasta, si bien me acuerdo, hasta Colombia,
de donde una hermana en Cristo de aquí me escribió porque se fue con ellos hasta allá, y otros fueron a España y aquellas regiones, etcétera. Empezó con una mujer anciana, o sea, mayor de edad, y orando por un joven, para que fuese impulsado, que fuese prácticamente puesta en sus hombros, ¿sí? El impulso de despertar, como quien dice, impulsarse a llevar el evangelio a donde fuera necesario. Esa anciana no podía, según de acuerdo de lo que se decía del testimonio, no podía ir allá a recorrer las calles y salir, pero sí podía orar por alguien que sí podía hacerlo. Y ahí empezó ese movimiento internacional de operación movilización. El trabajo conjunto de una anciana con un joven. Ese joven buscó a otros jóvenes y ahí empezó todo. Hay otro joven en las escrituras o varios jóvenes, pero particularmente uno que fue Daniel. Y digo que fue también así porque así se describe, ¿no? Busquen entre jóvenes de Israel. Pero, ¿qué hizo Daniel? Se juntó con otros jóvenes en la misma intención. Ser un testimonio viviente en medio de sus circunstancias, en medio de un país ajeno, en medio de una población no dispuesta a entender, ni a escuchar, ni a buscar la palabra de Dios para sus vidas, ante una población que les mantenía cautivos, ante diríamos, rey altivo, que dijo, contemplando su ciudad Babilonia, toda su grandeza, ¿no? A que Dios le tuvo que hacer que se arrastrara como las bestias, cuando menos durante 7 años. Pero esos jóvenes, 4 jóvenes, impactaron con su testimonio a toda una nación, a todo un imperio que tenía diríamos, en sus armas y en sus ejércitos, ¿sí? Diríamos, su esperanza de ser grandes conquistadores. Pero esos jóvenes, generaron un gran impacto en toda esa población. Aceptaron su mensaje o no, no importa, generaron un gran impacto en esas personas. Y así podríamos hablar de otros, ¿sí? Pero otra cosa interesante es que Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, les habla de crecer. Timoteo era un joven que sin duda, al ser, diríamos, puesto como responsable, o cuando menos que tomara esa responsabilidad con la iglesia donde se reunía, pues buscara ser ejemplo en palabra, en vida, ¿sí? Para otros. Porque en la iglesia, hermanos, se trabaja en forma conjunta. Por eso insisto nuevamente, por eso me llamó tanto la atención que aparezcan. Nunca me había puesto a pensar en eso, que aparecieran Pablo y Timoteo, o Pablo y Silas, o Pablo, ¿sí? Y pudiese contemplar, pues esta es una persona, en ese momento histórico de su vida, es una persona mayor ya. Y el otro sigue siendo una persona joven. Pero ahí están de la mano, como quien dice, buscando hacer, ¿sí? Buscando encargarse, buscando animar, buscando comprometerse, buscando, etc. Timoteo no decía a Pablo, no, mira, déjame acá con los jóvenes. No, es que realmente hay un lazo, ¿no? Un lazo en la iglesia que implica
todos y cada uno de los miembros de la congregación para las mismas tareas. ¿No decía Pablo? Incluso aquí lo dice en la carta a los Filipenses. Después, sé todos de un mismo sentir y un mismo pensar. Todos. La iglesia completa. En realidad, cuando hacemos un estudio para varones, no estamos diciendo, bueno, yo no estoy diciendo nada más que sea para los que están casados, ¿sí? Porque la intención no es dar un estudio o no compartir o no convivir en un estudio juntos para los que son casados, sino así lo hubiéramos puesto. Para los casados el viernes, pero no es como lo anunciamos, ¿verdad? Lo decimos para los varones, es como lo anunciamos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que ya, como decíamos el viernes, ¿cuál es nuestro papel como varones en la congregación? ¿Qué tareas tenemos que cumplir? ¿Qué tareas tenemos bajo nuestra responsabilidad como varones? ¿Y qué estamos haciendo en esa responsabilidad como varones? Pero a veces pareciera que se entiende varones a los casados, así como las reuniones de mujeres. Si las reuniones de mujeres dijeran, la reunión de mujeres casadas, pues las jóvenes, no, es que es para las casadas. Pero hasta donde yo escucho no se anuncia para la reunión para las mujeres casadas. ¿Así lo anuncian? No. La reunión de mujeres. ¿Qué tienen que aprender las jóvenes solteras de las casadas? Mucho. ¿Qué tienen que aprender las jóvenes, las señoras jóvenes, las casadas jóvenes, las mamás jóvenes de las mamás ancianas o más grandes de edad? Mucho. ¿No es así? Realmente yo creo que es así. Mucho tienen que aprender, mucho hay que posiblemente puedan aprender sin duda. Por eso, vuelvo a decir, por eso Pablo y Timoteo están juntos en las mismas cosas, compartiendo las mismas cosas, buscando la misma meta y comprometiéndose en cumplir y hacer las cosas que tienen que ver con las cosas de arriba, como dicen Colosenses, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar primeramente las cosas de arriba. Y aquí está un hombre anciano, un hombre mayor, con un hombre joven, buscando las mismas cosas, comprometidos en las mismas cosas y conviviendo en las mismas tareas. ¿Sí? No es entonces una tarea de unos y otros, es la tarea de todos. No es la tarea de los casados y la tarea de los solteros, es la tarea de los hombres en la congregación. Así como es la tarea de las mujeres, que tendrán que hacer las mujeres. Pero es de todos, no hay divisiones en las escrituras. ¿Sí? Y por eso esta carta, cuando se presenta Pablo, vuelvo a insistir, me llama la atención esos contrastes de edad de quienes están escribiendo esta carta a una de las iglesias. Es la unión, como en forma, diríamos, comparativa, ¿verdad? La primavera es como el renacer nuevamente de todas las cosas, ¿no? La juventud, el ímpetu, la fuerza, el vigor. Y el otro es tal vez el ocaso, el otoño. Pablo, insisto, en esta carta es donde habla, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el vivir en la carne resulta para mí, etcétera. Él empieza a decir estas cosas pensando en que su partida estaba próxima. Así que por eso podemos decir, Pablo estaba en el otoño de su vida. ¿Qué es mejor entonces que convivir el entusiasmo y la experiencia juntos
el impulso y la sabiduría juntos. La tierna esperanza del joven y la tranquila y rica certidumbre del anciano. Resultará una mezcla deseada y anhelada por Dios, para bien de todos. Algo tenían en común Pablo y Timoteo: amaban al Señor, amaban a su Salvador y tenían, por lo tanto, como común estar vinculados por el Señor y Salvador, vinculados a las tareas mismas encargadas por Cristo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, entre otras muchas. Pero estaban vinculados entre ellos. No importa que uno ya era mayor y estaba próximo al ocaso, y el otro en la juventud, en el vigor. No menospreció uno a otro por ser joven, ni otro al adulto por ser viejo. Al contrario, porque no es así. Ese no es el plan de Dios. Pero mucho se puede hacer y mucho se hace cuando existe la corresponsabilidad y el cumplimiento de la palabra en la iglesia o con la iglesia. Si la iglesia tiene esa virtud de tener en su memoria y en su corazón lo que, insisto, Pablo también diría aquí mismo también en las escrituras en Filipenses, cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. La iglesia de Filipos seguramente también estaba compuesta por personas jóvenes y personas mayores. Y el mandamiento o la exhortación es el mismo, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, no, es decir, no para envanecerse a sí mismos. Al fin, ¿qué somos? ¿O qué obtuvimos como si fuera nuestro? Para Dios no hay consentidos en realidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los seres humanos en Cristo, y lamentablemente pudiéramos ser contaminados, siempre están comparándose con los demás, ¿no? Muchas veces les he dicho la experiencia vivida en la cárcel, cuando los familiares de algunos de los presos que en algunas ocasiones pues me pedían ir a la casa para pedir algo, llevarles algo o solicitarles algo para ellos, que les llevaran en su próxima visita. Y la expresión de muchos familiares era la misma. No, pues qué bueno que estás yendo, necesita mucho a Dios, necesita mucho esto, necesita. Y yo casi siempre los paraba en seco diciéndoles, él está detrás de unas rejas de hierro. Pero todos los demás que no estamos en unas rejas de hierro, estamos en otra clase de rejas. Pero todos cautivos hacia el pecado. Porque las personas siempre piensan que el más malo es el que necesita. Yo no, porque yo soy mejor que ellos. Es la comparación del que es mejor sobre el que es peor. ¿Sí? Y el que piensa que es mejor, cree que el que está peor es el que sí necesita, yo no. Y la escritura dice, porque por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces la escritura no hace diferencia en ese sentido. Y era algo que, bueno, pues buscaba la oportunidad de decirles eso, ¿no? Él está, su pariente, su hijo, etcétera, está tras las rejas de hierro, pero usted está tras otras clases de rejas, en las que en apariencia tiene libertad, pero no. La libertad solo viene por la salvación en Cristo. Entonces, Pablo
Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil es eso, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ya sabemos lo que sigue. Pero lo que quiero resaltar aquí es que, por eso, insisto, la iglesia no se compone solamente de adultos. La iglesia se compone de todos. Y las tareas y el aprendizaje y la vida espiritual se vive en el mismo sentir y en el mismo pensar. No en la separación, no en la división, sino en la unión por un mismo sentir y un mismo pensar, para cumplir la tarea encomendada por Dios. Así que Pablo representa al hombre tal vez anciano, mayor, con la sabiduría alcanzada, con el entendimiento y la comprensión de su experiencia en Cristo, con un joven que también fue llamado a cumplir la tarea y fue llamado a no actuar con cobardía, sino con valentía. Porque dice, es a quien Pablo le dijo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio. A ese joven se lo dijo Pablo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino esa clase de espíritu que mora en nosotros. Poder, amor y dominio. Y eso, hermanos, no es exclusivo de nadie, que sea de Cristo. Entonces, significa pues que la tarea, la vida en Cristo es vivida de la misma manera, con diferentes, diríamos, encargos, pero de la misma manera. Así que la iglesia debe tener en ese sentido, pues, mayor conocimiento, mayor sabiduría en ciencia, que significa crecer en la palabra, crecer en la fe, crecer en la vida, crecer en la obediencia, para que aprendáis a elegir lo mejor. Llevando fruto, ¿sí? Llevando fruto para la gloria que es en Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de Dios. Pues mientras tengamos la oportunidad, mis hermanos, y mientras estemos aquí, no nos vayamos de este mundo sin comprometernos realmente en estas verdades de la verdad.